Marcos capítulo 14. Y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían: no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio, y quebrando el alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero, y buscaba oportunidad de cómo le entregaría. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al padre de familia: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12, y cuando se sentaron a la mesa y comieron, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí: por ventura, ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va como está de él escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y les dice: esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Jesús entonces les dice: todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Y le dice Jesús: de cierto te digo, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía: si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasara de él aquella hora.
y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una multitud, con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo besare, aquel es, prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me tomasteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron. Pero un joven le seguía, cubierto de una sábana sobre el cuerpo, desnudo. Y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de ellos, desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo, que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro, hecho sin manos. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron para ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas, y decirle: Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro en el palacio abajo, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: ¿Y tú con Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis.
y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos capítulo 15. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltara antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: cuélguenlo de un madero. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces: cuélguenlo de un madero. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera colgado de un madero. Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, es a saber, al pretorio, y convocaron toda la cuadrilla. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le herían su cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban, hincadas las rodillas. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la ropa de púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para colgarle del madero. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevara su madero. Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, qué llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le colgaron del madero, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y colgaron de maderos con él 2 ladrones, uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo: ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende del madero. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora del madero, para que veamos y creamos. También los que estaban colgados de maderos con él le denostaban. Y cuando vino la hora 6, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían: He aquí llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de alto a bajo.
Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si estaba ya muerto, y enterado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió la piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Cuando miraron, ven la piedra removida, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, a quien colgaron del madero. Resucitado es, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban caminando yendo a la aldea. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén.